Como dice esta alabanza, queridos hermanos, Cristo es todo para mí. Cristo debe ser todo para nosotros. No debe haber algo más grande que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a comenzar, queridos hermanos, la enseñanza que tenemos para esta tarde. Vamos a comenzar primeramente con este texto de exhortación que se encuentra en la segunda carta de Pedro 2:18 y dice así las Sagradas Escrituras. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Mire lo que está en negrita, subrayado. Póngale el ojo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí podemos apreciar, queridos hermanos, en este mensaje que nos llega a nosotros de que nosotros tenemos una seguridad. Nosotros tenemos una plena seguridad que se encuentra en la santísima palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Es allí donde nosotros tenemos que estar atentos como a una antorcha, hermanos. Tenemos que estar atentos a esa palabra, a lo que la palabra nos enseña, a lo que la palabra nos exhorta, nos dice, para poder nosotros heredar la vida eterna. Una vez entonces dado, ¿verdad?, este hermoso texto de exhortación donde se nos enseña de que la palabra es lo principal también para nosotros porque fue inspirada por santos hombres de Dios. Dios dio esa capacidad a los hombres para que crearan, los santos hijos de Dios, para que crearan las Sagradas Escrituras. Ahora, teniendo eso nosotros, vamos a proceder entonces a ver el título que tenemos para esta tarde. Y la clase es titulada No rechaces a Dios. No rechacemos a Dios. No rechacemos la palabra de Dios. No rechacemos nada que venga del Señor. Y así como podemos apreciar a este hombre cómo se está tapando los oídos cuando se le habla la palabra de Dios, hermanos, muchas veces en el mundo nosotros o quizás otros hacemos esto. La palabra de Dios no la rechacemos, hermano, porque si rechazamos la palabra de Dios, eso indica que estamos rechazando la vida eterna de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere de que todos sean salvos. Dios quiere que todos vayan al cielo. Dios quiere salvar las almas. Por ende, si Dios quiere eso, nosotros no podemos rechazar la palabra de Dios. Si de verdad queremos ir al cielo, no la vamos a rechazar. Vamos a ver unas pequeñas imágenes antes de desglosar lo que es el tema ya titulado No rechacemos la palabra de Dios, no rechacemos a Dios. Vemos aquí claramente de este hombre cómo está poniendo, no, rechazo alto, ¿verdad?, a lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como dije hace poquito, muchas veces nosotros rechazamos la palabra porque no está de acuerdo a los principios que me fundamentaron desde mi niñez. Muchas veces nosotros rechazamos de esa forma, pero no es por los principios que te fundamentaron desde tu niñez, sino por los principios que Dios te fundamenta. Nosotros tenemos que vivir en los principios de Dios, no en los principios de las costumbres de este mundo, o en los deleites, o en filosofías, o huecas sutilezas que el mundo provee. Nosotros tenemos que vivir en principios de Dios para poder entonces aceptar a esa palabra. Hermanos, rechazar
no es malo, siempre y cuando tenemos que estar claro qué es lo que estamos rechazando. Si yo rechazo la palabra de Dios, obviamente es malo porque no me lleva a la vida eterna. Pero nosotros lo que tenemos que rechazar es al pecado. El pecado es lo que nosotros, querido amigo, querido hermano, tenemos que rechazar. Yo no quiero pecar, yo no quiero hacer las obras malas, yo quiero hacer las obras de santidad, las obras del bien. Eso es lo que uno tiene que hacer. Aceptar lo bueno, rechazar lo malo. Pero en la vida actual y en el mundo antiguo y en el mundo venidero, vemos de que lo que se rechaza no es lo malo, sino lo que se rechaza es lo bueno, como podemos ver aquí en la imagen ilustrativa, rechazando la palabra de Dios, y en la siguiente imagen que se va a enseñar, vemos entonces a lo que sí decimos que está bien, y decimos de que no hay nada malo, y decimos de que eso es parte de mi existencia o de parte de mi vivir. Y muchas veces decimos bien a todas estas cosas, a todas las obras malas, ¿verdad? A todo lo que contamina. Entonces nosotros decimos, esto sí está bien. Y ahí no dudamos, ni pensamos tanto, y dudamos y hacemos el dedo hacia arriba, ¿verdad? Dice, es como señal de que esto es la onda, queridos amigos. En cambio, la persona que está rechazando se cree un estudioso, hermanos. Vemos de que a veces ni conocemos de la palabra de Dios y refutan como si fuesen que conocemos de la palabra en vez de hacer lo que dice la Biblia. Vamos a escuchar para ver lo que está diciendo. Pero acá, cuando tenemos que entonces que decir, oye, no, entonces, excelente. ¿En cuál de las dos categorías te encuentras tú? ¿En un siervo o un hermano o un amigo o una persona que rechaza la palabra de Dios o que acepta la palabra de Dios? Tú decides en cuál de las dos posturas te encuentras. Claro que nosotros tenemos que estar dentro de lo que aceptamos la palabra de Dios y rechazamos lo malo. Es lo ideal. Pero sabemos de que muchas veces en el mundo no es así. Y es por eso de que traigo esta enseñanza, porque hoy nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, acerca de cómo y por qué se rechaza la palabra de Dios. Hoy vamos a quedar totalmente claritos e edificados con referente a esto. Vamos a ver antes de comenzar esto, el significado de la palabra rechazar. Porque tenemos que estar claros de lo que estamos hablando y mencionando, queridos hermanos. Primer significado de esta palabra, muy interesante. Dice así, mostrarse una persona en contra de algo que se le ofrece o propone. Como vimos hace poco, se le está ofreciendo la palabra de Dios, él la rechaza. Sabemos de que eso no es bueno. Hay que aceptar la palabra de Dios. Segundo, desentenderse una persona de algún tipo de obligación o responsabilidad sobre algo. Queridos hermanos, incluso dentro de la iglesia, cuando uno se convierte en cristiano, rechaza la palabra, cuando rechaza las obligaciones que ya Dios ha estipulado en las Sagradas Escrituras. Sí, no es solamente como muchas personas, ¿verdad?, en el mundo rechazan el evangelio, incluso dentro de la iglesia se rechaza la palabra al rechazar las obligaciones que Dios ya ha estipulado a cada miembro que fue nacido de nuevo. Eso también es rechazar la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con esto, queridos hermanos, queridos amigos. Ahora sí, entrando ya en materia, vamos a ver entonces por qué rechazamos la palabra de Dios. ¿Por qué se rechaza la palabra de Dios?
tengo varios puntos que explicarles que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder comprender con base bíblica por qué la palabra de Dios se rechaza. Así que adelante, vamos inmediatamente. Punto número 1. No hay amor a Dios. Y mira lo que dice automáticamente Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré? Para que oigan, he aquí que sus oídos son incircuncisos, están cerrados, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la aman. Mira cómo la Biblia nos está enseñando una razón fundamental por la cual la palabra de Dios es rechazada por el hombre. Sentimos vergüenza de ella. Nos sentimos avergonzados de que las personas digan, ay, mira lo que tú eres y te crees cristiano, etcétera. Y empezamos nosotros a sentir vergüenza de la palabra para nosotros entonces ser aceptados por el mundo. Rechazamos la palabra de Dios para que el mundo o sociedad me acepte como persona. ¿Eso es lo que está diciendo Dios que hagamos? No. Dios dice, no te avergüences de mi palabra, ámala, pero todo aquel que no hace la voluntad de Dios, obviamente va a sentir vergüenza de la palabra de Dios y no la va a amar. Entonces, vemos aquí como primer punto donde no hay amor. Y si no hay amor a Dios, no va a haber jamás el entendimiento para poder nosotros crecer y aceptar la palabra de nuestro Señor Jesucristo en vez de rechazarla. Hago yo la pregunta, ¿has sentido tu vergüenza por la palabra de Dios? Si has sentido vergüenza, no te preocupes, que esta clase te va a ayudar a ti a tener fuerzas para jamás sentir vergüenza de Dios. Siéntete orgulloso de que Dios quiere salvarte. Eso es lo que Dios quiere. Recordémonos de que el hombre no nos puede dar nada en este mundo. Todo lo provee Dios. Trabajo, alimentación, la vida y todas las cosas que nos da gracias a Él son. Así que no tengamos vergüenza de nosotros vivir en Cristo. Que el mundo quiera hablar de nosotros, hermanos, esa es la función del mundo. Pero tú asegura tu alma en el reino celestial, como está aquí escrito. Ama la palabra. Mira que ellos no la amaban, sino que se avergonzaban de la palabra. Así que ya vimos el primer punto e inmediatamente vamos a proceder ahora al segundo punto que nos va a seguir dando, ¿verdad?, esa ilustración con referente a por qué se rechaza la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el punto número 2. Ahí está la imagen lo dice todo. Se le creció la nariz. Nos gusta la mentira. Y miren que la misma Biblia lo va a ratificar. Yo no espero de que no haya hermanos en iglesia que la nariz la tenga larga. Porque esa nariz, aunque no se vea, porque es espiritual, eso se ve por los frutos, hermanos. Así que miren lo que dice Jeremías 8:8, donde nos va a enseñar con palabra divina de Dios que si yo hago estas cosas, igual como la primera, yo estoy rechazando a Dios. ¿Ok? Dice así, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios, personas que se jactan, somos sabios. Y la ley de Jehová está con nosotros. Hay personas en el mundo que dicen, Dios está conmigo y yo estoy con Dios. Y miran así, miran de aquí hacia arriba, ahí. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Hasta que están aquí apretados. Dios está conmigo. Ok, bien, tu boca lo dice. Pero la lengua del hombre es mentirosa, hermanos.
El cristiano no cree en lo que dice el hombre. El cristiano cree en lo que el hombre actúa, en lo que el hombre demuestra con sus hechos, no con las palabras. La palabra del hombre es confusa, mentirosa, corrupta, pero todo aquel que habla con la voluntad de Dios y por la palabra de Dios, habla verdad de Dios, porque no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo por el Espíritu Santo. Todo hombre en Cristo tiene que hablar por el Espíritu Santo y no por su propia sabiduría. Mire lo que sigue diciendo el texto para que siga edificando su conocimiento, querido amigo, querido hermano. Ciertamente la ha cambiado en mentira. Gloria a Dios. La pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron. Miren quiénes se avergonzaron. Los que en teoría tenían que estar alegres de Dios, de Jehová, se avergonzaron. ¿Quiénes? Los sabios, los supuestamente inteligentes, los maestros. Dice, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Y ahora dice, ¿y qué sabiduría tienen entonces? Si ellos dijeron de que Jehová está con nosotros, pero aborrecieron la sabiduría de Jehová, entonces, ¿qué sabiduría tienen? La del diablo. No tienen inteligencia de Dios, sino tienen algo diabólico. No es de Dios, es una sabiduría diabólica. No proviene del Padre, porque si proviene del Padre, lo que el Padre dice, el cristiano, el hombre va a hacer, porque es la voluntad de Dios hacer las obras del bien. Pero todo aquel que rechaza a Dios practica esto que está aquí. La mentira, y nunca se cansa de decir mentira. Sus pies, sus pasos, sus miradas, sus palabras, todo va en camino de mentira. Sus manos cuando escribe mentira, ya está trastornado porque no sabe qué más pensar, porque todo lo que sale de esa persona es mentira. Hasta él mismo se ve acabado. Porque para ser mentiroso tienes que ser una persona astuta pero en un momento vas a tener tanto la mente llena de esto que se va a ver reflejado en ti. Vas a dejar ya pistas porque ya es demasiado. Recordemos, hermanos, Satanás utiliza al hombre y después de utilizarlo lo desecha y lo condena. Lo tira al lago de fuego. Esa es la función de Satanás. Y cuando una persona hace el mal, vamos a ver que Satanás lo va a utilizar y después lo va a desechar y después le dice, bueno, ya no me sirves, quiero una carne joven que haga la voluntad mía y yo llevármelo al infierno. Pero él no lo va a hacer como uno piensa, él siempre se va a maquillar la mentira como si fuese verdad. ¿Quiénes se dejan engañar? Los que no están firmes en la palabra de Dios. Los inconstantes, los carnales, los niños en la fe, los que aún no han alcanzado madurez, son los que reciben las enseñanzas como los escribas, como dice la Biblia, como actualmente existe en la actualidad. Falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores, falsos apóstoles. Pero esta clase te está ilustrando a ti a no rechazar la palabra de Dios. Con todo ese anhelo, con toda esa devoción, buscad siempre la verdad de Dios. Sigamos. Como punto número 3, la imagen lo dice todo, queridos hermanos. Porque tenemos el corazón endurecido. Mire que el hombre no puede con su propio corazón. El hombre no puede cargar su propia maldad. Miren cómo ya está totalmente tan duro de que ya está prácticamente con la rodilla en el piso porque no puede con su maldad. Se lo está llevando al abismo del infierno, hermanos. Y es como si fuese que nos gustan las llamas.
Pero al que le gusta la llama es porque no ha nacido de nuevo, aunque haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La unción no está en él, porque la Biblia lo dice: todo aquel que es nacido de Dios practica la justicia de Dios. El que no practica justicia, aunque se haya bautizado, el Espíritu Santo no está en él. ¿Quieres tú recibir el Espíritu Santo? ¿Quieres tú tener oportunidad de recibir la vida eterna? Entonces practiquemos unánimes la justicia de Dios. Mira lo que sigue diciendo la Sagrada Escritura. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, dice Dios, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios. Sigue anexando las Sagradas Escrituras, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué estamos haciendo actualmente? ¿Estamos haciendo el bien o estamos rechazando la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo tú, querido amigo, querido hermano? ¿Estamos atesorando tesoros en el cielo o estamos atesorando ira? La ira de Dios. Hoy, hermanos, vamos a reflexionar todos unánimes para poder nosotros atesorar riquezas y no la ira de Dios. Sigue diciendo: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Lo tengo subrayado en rojo para que podamos nosotros verlo claro como el agua. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que le deleitan los problemas, a los que se deleitan en el mal, a los que sus pies están apresurados a hacer toda obra malévola. Ellos van a recibir una paga. Y una paga no va a ser buena, esa paga va a ser una paga muy terrible y llena de sufrimiento, lo cual Dios te está evitando a ti, querido hermano, lo cual Dios me está evitando a mí, solamente con practicar la justicia de Dios siendo obediente a su palabra. ¿Es difícil, hermano, obedecer a Dios? Solamente tu grado de fe lo puede decir. Si tu fe es baja, vas a decir que sí. Si tu fe de verdad tienes fe, tú vas a decir: es difícil, pero voy hacia adelante. No solamente te quedas, sino que tú actúas. Tú decides, tú tienes la decisión. Y este, como tercer punto, queridos hermanos, es una de las causas también por la cual se rechaza la palabra de Dios, porque el hombre tiene el corazón totalmente duro, difícil al arrepentimiento, difícil de reconocer sus errores, difícil de humillarse a Dios. Pero nuestra boca, pero nuestra lengua confiesa a Dios, pero no lo obedecemos. Dice Dios: no eres de mí. No eres de mí, lo dimos en clases anteriores. Así que, hermanos, no tengamos un corazón endurecido, porque si tu corazón está endurecido, hermanos, estás rechazando la palabra de Dios. Y no te va a esperar algo bonito, sino la ira de Dios. Como cuarto punto, como puede ver la imagen, estamos ciegos. ¿Por qué rechazamos la palabra de Dios? Porque estamos ciegos. Mira lo que la Biblia le va a decir suavemente, porque la palabra de Dios nos nutre a cada uno de nosotros. En la segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Cuidadito, cuidadito, ¿quién es el Dios de este siglo? No es nuestro Salvador, es Satanás, el Dios de este siglo. Mira lo que dice: cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen en Dios.
para que no les resplandezca la luz del evangelio. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Dios, de Cristo, ¿ok? El cual es la imagen de Dios viviente. Si nosotros rechazamos a Dios, porque también estamos ciegos. ¿Y quién nos tiene ciego? El diablo, la serpiente antigua que es Satanás. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que ser humildes, reconocer, yo soy ciego porque vivía en tinieblas, pero ahora, gracias a Dios, vivo en luz. Pero si después de yo haber nacido de nuevo, yo no reconozco que yo era un practicante de tiniebla, sino que solamente me jacto de lo bueno que yo hago, sigo ciego, sigo perdido, porque solamente hablo lo bueno que hago, pero nunca hablo lo que yo era. Y la Biblia dice de que cada uno de nosotros era hijo del diablo antes que fuésemos recibidos por Cristo. ¿Está entendiendo, amigo? ¿Está entendiendo, hermano? Y es por eso que vivimos haciendo las obras del enemigo. Tenemos que ser como los discípulos del apóstol Pablo. Ellos reconocían sus errores. Pablo reconocía, y él lo dice yo perseguía la iglesia de Dios. Y ahora yo soy el que predico en la iglesia de Dios, dice Pablo. Él reconoció su estado. Muchas veces nosotros no reconocemos nuestros estados. Solamente nos vanagloriamos de lo bueno. Y es allí donde todavía estamos perdidos, porque no hemos hallado humildad en nuestro corazón. Cuando tú reconoces que nosotros no somos nada, que nosotros nos debemos a un rey, que nosotros dependemos de Dios, y sin Él nada podemos hacer, entonces nosotros hallamos gracia delante de Él, porque Dios tiene misericordia de los que tienen misericordia. Y si nuestro corazón de verdad quiere servir a Dios, Dios se va a tener piedad de nosotros. Pero si nuestro corazón no tiene ninguna pizca de buscarlo, ¿cómo entonces nosotros vamos a estar pidiendo a Dios oración si nuestras obras son malas? Nuestras obras son perversas, hermanos. La boca va por un lado y las obras van por otro. Por eso dice Dios muy claramente que Dios no oye a los pecadores, sino a los que hacen su voluntad. Si de verdad, hermanos, queremos hacer la voluntad de Dios y que Dios escuche nuestra oración para que nos quite la venda, empecemos a hacer las obras del Evangelio. Y no rechacemos la palabra de Dios. ¿Quieres ser tú un ciego espiritual? ¿O quieres ser tú luz al mundo como Dios nos los da a nosotros? Tú decides lo que quieres ser, estar perdido en el mundo, así como está este hombre en la imagen, que no sabe hacia dónde va. ¿O quieres ser tú una guía hacia otras personas para también encaminarlo hacia el camino de la vida eterna? Tú decides lo que quieres ser, pero Dios te da a ti la opción y la oportunidad de tomar el camino que sea mejor para tu conveniencia. Si tú consideras de que ser ciego es conveniente para ti, que Dios tenga misericordia de ti. Y si tú consideras de que el camino del Señor es el camino que te lleva a la vida, entonces que Dios te siga ayudando en espíritu y en verdad. Como quinto punto, hermanos, vamos a ver otro. Aquí nos dice, tenemos comezón de oír. Y es por esto, hermanos, de que también rechazamos la palabra de Dios. Últimamente no queremos oír la palabra, ya es como que algo que rechina en nosotros, algo que es tedioso escucharlo. Le voy a poner un ejemplo. Muchas veces cuando a veces uno va a evangelizar, usted ve a veces muchas personas que dicen, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo soy cristiano, yo soy cristiano, llévale ese mensaje a otro. Si tú eres cristiano, tú no rechazas esa palabra. Tú dices, oh, tú eres cristiano. Esa persona va a decir, oh, venga, vamos a conversar un ratito. Pero muchas veces, no, llévale ese mensaje a otro.
Están rechazando la palabra de Dios, pero su boca dice que son cristianos. No entiendo, pero solamente ellos entienden. Pero bíblicamente no debe ser así. Pero es lo que se ve en la realidad. Vamos a ver lo que nos dice las Sagradas Escrituras con referente a este punto tan importante, la cual nosotros no debemos de tener ni de practicar. Dice la segunda de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo qué cosa? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Voy a explicar esto más adelante. Y apartarán, ¿qué cosa? Miren lo que dice, y apartarán de la verdad el oído. La verdad la están apartando, dice las Sagradas Escrituras. Y se volverán, miren a qué cosa. Miren a qué se van a ir. A las fábulas. Las fábulas son cuentos, mentiras. Búsquenlo en el diccionario, que lo dice. Son cuentos que son ficciones, etcétera, que son mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la misma Biblia nos está diciendo de que las fábulas no tienen verdad, porque dice que ellos apartaron de la verdad y se fueron hacia dónde, la fábula. Y si fuese la fábula verdad, no lo hubiese dicho así, sino bueno, de que las fábulas son verdaderas, pero no se fueron hacia la mentira. ¿Cuántos de nosotros no fuimos educados por fábula? Yo creo que los mayores saben de que de la niñez la mayoría de los padres lo educaron con fábulas, dichos, etcétera, etcétera, cuentos, relatos, etcétera. Todo eso son mentiras. Y es lo que dice la Biblia. Dejamos la palabra de Dios y empezamos a educarnos a puntas de fábulas. Y es por eso de que hoy en día es muy raro que una persona se deleite de la palabra de Dios en verdad, porque ya está trastornado desde la niñez con toda esta fábula. Pero eso no implica de que esa persona pueda cambiar su estado. Porque una vez nosotros cambiamos el estado, dice Dios, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas ya pasaron. Tu pasado que tú viviste ya es tu pasado, quedó atrás. Ahora tú tienes una nueva vida en Cristo. Ahora vivimos en una vida diferente. Ya no traigas más tu pasado al presente. Aunque sea malo, déjalo allá. Aunque sea bueno, déjalo allá. Porque Cristo te está iluminando la vida para que entonces empieces a andar y a caminar en la luz de Dios. Porque lo bueno que hacía, lo hacía por lo que me enseñaban, pero lo que ahora lo hago, no lo hago de mi propia conciencia, sino lo hago porque sale de la palabra de Dios, y todo lo que sale de la palabra de Dios es bueno. Y el Señor sí me va a enseñar bien, el Señor sí me va a educar bien, porque yo estoy haciendo todo porque tengo amor a su nombre. ¿Tienes tú también amor a su nombre? ¿Tienes tú también el deleite de seguir a Cristo? Hagámoslos, no con palabras, sino con acciones. Porque las palabras, yo no creo en palabras, hermanos. No crean en palabras, hermano. Crean acciones. Las acciones valen más que 1000 palabras. Eso lo dice la Biblia. Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Sigue diciendo la santísima palabra. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu labor, cumple tu función, haz obra, obedece. No nos manda Dios a que nos quedemos quietos, que hagamos, que nos movamos, que empecemos a edificar en la iglesia, en nuestras vidas, en el lugar que estemos. Empecemos a hacer la obra de Dios. Voy a regresar arribita porque dije que iba a explicar algo muy interesante donde dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso es que hoy en día vemos bastantes personas que hablamos de la palabra, muchos para bien, otros no.
Y vemos de que muchos trastornan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen denominaciones donde aceptan el pecado, como por ejemplo, hay denominaciones, iglesias que aceptan que las personas se embriaguen. Hay denominaciones que aceptan que las personas tengan no sé cuántas esposas. Hay denominaciones que aceptan todo tipo de pecado y maldad. Eso no es de Dios, pero ellos dicen de que es de Dios y te lo van a justificar con texto bíblico. Pero cuando uno le enseña la palabra de verdad, no saben qué hacer, porque la verdad, hermanos, es lo que nos lleva a nosotros a la vida eterna. Y es por eso de que por estas personas que tienen comezón de oír, se amontonan maestros. A esta persona le gusta el reggae y esas cosas reggae. Bueno, vamos a hacer reggae cristiano y tú vas a ver que todo el mundo viene. ¿Por qué? Porque ellos saben, lo que están enseñando los maestros saben de que no es correcto, pero lo hacen solamente para atraer a esas personas y en vez de llevarla a la salvación, lo están llevando a la condenación. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, jamás apartar el oído de la palabra de Dios, porque el día en que lo apartamos, nos perdemos y nos caemos de la gracia de Dios. Y como último punto, dice, para terminar la primera parte es ¿por qué rechazamos la palabra de Dios? Dice así, porque andamos en vanidad de mente. Dice la Sagrada Escritura rápidamente en Efesios 4:12. Esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andas tú? ¿Como al mundo? ¿Cómo ando yo? ¿Como el mundo? ¿O tengo que andar como Dios quiere que yo ande? Hago la pregunta, ¿cómo andas tú? ¿Qué practicas tú? ¿Qué hablas tú? Que andan en la vanidad de su mente. ¿Se dan cuenta? El hombre que no conoce a Dios, el hombre que no practica la verdad de Dios, siempre va a andar en la vanidad de su mente. Y esto es rechazar la palabra de Dios, porque Dios dice, anda en mis mandamientos y no que andes en tus propias concupiscencias, en tus propias ideologías, en tus propias filosofías. No, anda en mis mandamientos, porque mi palabra es la que tiene vida, mas no tu sabiduría, dice Dios. ¿En qué andas tú? ¿En el camino del Señor? Gloria a Dios. Si andamos en el camino, entonces hagamos la voluntad del Padre. Sigue diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido. Gloria a Dios. Mira lo que dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Miren que yo no lo estoy diciendo, eso lo está diciendo Dios, porque eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con anhelo. Estaban desesperados en hacer el mal. Toda clase de impureza. Hermano, si usted se siente desesperado, no sabe, tengo que hacer para hacer el mal, déjeme decirle que usted está lejos de la luz de Dios. Usted está años luz de la luz de Dios. Porque el cristiano no practica estas cosas. El cristiano se deleita de la paz, de la tranquilidad, de lo bueno. El cristiano reconoce cuando se hace el bien, sea persona del mundo, sea persona dentro de la iglesia. Pero cristiano que no sabe reconocer ni diferenciar algo que es simple, lo bueno de lo malo. Dígalo usted mismo, dígalo. Yo no lo tengo que decir. Tú eres adulto.
Ya tenemos cédula, sabemos lo bueno y lo malo. Yo no tengo que decírtelo, tu madre no tiene que decírtelo, ninguna otra persona tiene que decírtelo. Tú sabes lo que haces. Cada hombre y mujer sabe lo que hace para bien y para mal, pero esto nunca va a confesar que lo está haciendo mal. Y es por eso, hermanos, de que nosotros tenemos que estar preparados para no aceptar este tipo de actitudes en el reino de Dios. Porque eso daña y contamina toda la obra del Señor. Eso destruye la obra de Dios. Pero la Biblia dice de que el que quiere destruir la obra de Dios, prepárese porque Dios le va. Uy, uy, uy. Así que mire bien, hermano, lo que hace. Antes de actuar, hacer el bien, mas no el mal. Porque si usted se deleita de hacer el malo, la palabra avidez es que está anhelado, no se siente tranquilo hasta no hacer una obra mala para decir, oh, ahora sí me gusta, porque yo quiero sentirme glorioso muchas veces. Hermano, el Espíritu Santo no está en ti. Y en nada lo alrededor tuyo va a estar, sino lo que se va a ver una decadencia espiritual. Y en vez de crecer, se va viendo como una decadencia. Cuando usted, hermano, ve una decadencia espiritual, es porque el Espíritu no está en ti. Cuando tú ves que tú estás creciendo, te sientes que estás cambiando, te sientes vivo, te sientes gozoso, te sientes alegre, es porque Cristo está en ti. Cuando tú ves que ya pasó una semana y sientes que estás creciendo espiritualmente, tú ves que pasa un mes, tú ves que pasan 3 meses y tú ves que pasa el año y tú ves de que, oye, hay diferencia del año pasado a este año, es porque Dios está trabajando en ti. Pero cuando no hay diferencia, es porque andas en vanidad de mente, estás envaneciéndote en tus propias soberbias, estás envaneciéndote en tus propios conocimientos y nunca vas a ver la luz de Cristo, aunque tu lengua, querido amigo, diga, o aunque pertenezcas a la iglesia de Dios. No es por lo que dices, es por lo que haces. Si lo que dices lo demuestras, demuestras que eres un hombre justo. Y entonces eres un hombre de creer o mujer de creer. De lo contrario, hermanos, no creáis, sino creáis a las personas de que hablan y lo que hablan lo ejecutan con la obra. Porque eso es lo que Dios quiere. Yo hablo, yo tengo que hablar conforme a la palabra de Dios y ejecutarlo conforme a la palabra de Dios, como ustedes pueden ver, con textos bíblicos que reafirman eso, para que ustedes crean no a mí, porque yo solamente soy un instrumento del Señor, sino a nuestro Padre Celestial. Y sigue terminando en el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si tú dices que Cristo te enseñó eso, hermano, apártese de mí, porque usted no es hijo de Dios y usted no es un cristiano. Usted vino a hacer la obra del mal y a hacer todo daño. Y es por eso de que el cristiano tiene que reconocer, los hermanos tienen que reconocer cuando hay una obra perversa para amonestar, para aconsejarlo y para entonces aplicar lo que la Biblia manda para no dañar la obra de Dios. ¿Quieres ser tú hijo de Dios? Dios te hace la invitación para que practiquemos su verdad y seamos ungidos en su Espíritu Santo y que no practiquemos las cosas malas, sino que aceptemos su palabra y que rechacemos todas las cosas malas que el mundo nos provee por medio del padre Satanás. Bien, como segundo punto, ¿cómo se rechaza a Dios? Miren a las imágenes que están allí, ¿verdad? Vemos al hombre cómo tiene toda la cara. No. Ustedes saben de que cuando se habla de la palabra de Dios, entonces, ustedes saben que a mí me gusta hablar sencillo en un lenguaje que todos entendamos. Y así vemos, ¿verdad? De que la mujer también está rechazando la palabra de Dios. Hermanos, nosotros estamos haciendo esto porque no es que tenemos que hacerlo físicamente, con el simple hecho de no querer obedecer, ya estamos
rechazando la palabra de Dios. Con el simple hecho, hermanos, de no querer nosotros cumplir las obligaciones que Dios ya ha designado cuando dice Dios que todo varón tiene que hacer discípulos. Ya estoy rechazando los mandamientos de Dios, aunque yo esté asistiendo, hermano. Porque no quiero hacer eso, porque no quiero. Ya estás rechazando la palabra de Dios. No rechacemos, hermanos, la palabra de Dios. No solamente el mundo rechaza la palabra de Dios, hasta los mismos cristianos rechazamos la palabra de Dios. Por eso es que Dios quiere que todos estemos en su verdad, amando su verdad. Para entonces, en vez de hacer así, me siento feliz de vivir en Cristo. Me siento fortalecido en estar en Cristo, porque Cristo da fortaleza a los débiles. Vamos entonces a dar esta pequeña lectura para que vean cómo se rechaza a Dios. Ya vimos arriba por qué rechazamos, vemos las categorías, ¿verdad? ¿Por qué se rechaza? Ahora, ¿cómo rechazamos? Bueno, sencillo, ya basado en lo que se mencionó arriba, solamente tenemos que mencionar estos simples aspectos sencillos y fáciles, tales como cuando seguimos mandamientos de hombres, estamos rechazando a Dios. Cuando seguimos fábulas, rechazamos a Dios. Cuando seguimos filosofías y huecas sutilezas, rechazamos a Dios. Cuando amamos más al mundo, rechazamos a Dios. Cuando seguimos costumbres y tradiciones mundanales, rechazamos a Dios. Cuando no obedecemos su palabra, rechazamos a Dios también. Somos sabios o siendo sabios en nuestra propia opinión, estamos rechazando a Dios. Y esta lista, hermano, puede hacerse larga y usted puede añadir y usted puede seguir. Y todas las cosas que no convienen es rechazar a Dios. Todas las cosas que no están dentro del Evangelio y son malas es rechazar a Dios. Nosotros tenemos que practicar la justicia, la verdad de Dios. Ahora es que viene lo bueno en este punto. Le voy a traer, hermanos, como le dije, ¿no? Ejemplos bíblicos. Uno solo le voy a traer. Un ejemplo bíblico. De cómo se rechaza ahora la palabra de Dios. Miren este ejemplo y después de ese ejemplo voy a poner ejemplos cotidianos y usted va a seguir haciéndolo después que se acabe este culto. Vamos a ver lo que nos dice la santísima palabra de Dios. En este ejemplo, en Hechos 19:23. Estemos allí, en el texto para que podamos entender este concepto bíblico. Dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, oído, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, oído, que ahora lo voy a explicar, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y una se lanzó al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Quizás usted dirá: todavía no entiendo la lectura, ¿verdad?
No se preocupe, para eso estamos aquí. Voy a retroceder la diapositiva y se va a dar cuenta que es lo que está pasando aquí. Y vamos a hacer énfasis en lo que está en rojo, porque es allí donde nos va a dar la luz del entendimiento, ese ejemplo muy claro y entendible que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Aquí podemos apreciar, queridos hermanos, de que Demetrio, ¿verdad? Así era un platero que él hacía templecillos. ¿De quién? De la gran diosa Diana. En otras palabras, su trabajo era en base a la idolatría, ¿verdad? Porque él estaba haciendo eso, que sabemos de que idolatría es adorar dioses hechos por manos, como decía el apóstol Pablo. ¿Su trabajo qué era? Su trabajo era hacer templecillos de plata y venderlo, y ganaban bastante dinero, él y sus obreros. Y dice así: varones, sabéis que de este oficio obtenéis nuestra riqueza. En términos actuales, nuestro salario, ¿verdad? Entonces, ellos ganaban buen ingreso por medio de eso. Vamos a seguir para que entiendan lo que se está explicando bíblicamente. Y entonces Demetrio está hablándole a sus trabajadores y le está diciendo de que Pablo ha llevado la palabra en el mundo y está diciendo de que no son dioses los que se hacen con las manos. Le estaba diciendo Demetrio a sus trabajadores. Y Demetrio le dice, y no solamente hay peligro, ¿peligro de qué? De que nuestro negocio venga a desacreditarse. Él estaba más pendiente a su negocio que a la palabra de Dios, y la sabía, porque ya al decir de que Pablo estaba enseñando eso, él ya sabía. Pero él estaba preocupado por su negocio porque le daba ingresos, buenos ingresos. Entonces, él estaba poniendo su negocio primero que Dios. Entonces, él y ellos rechazaron la palabra de Dios, porque pusieron las cosas de ese mundo primero antes que la verdad de Dios. Por eso, hermanos, no es fácil reconocer la verdad de Dios, porque la verdad de Dios no es para cualquiera. La verdad de Dios es para el que quiere, el que tiene y el que busca de corazón puro a Cristo, el que se humilla, el que es manso de corazón. Ese es el que de verdad Dios lo va a ungir en su Espíritu Santo. Y aquí vemos de que ellos, sigue diciendo, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. ¿Se dan cuenta? Ellos pusieron su trabajo y el templo de la gran diosa Diana. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora, cuando Demetrio le dijo esto a los artífices, sus trabajadores, ¿qué pasó? Como conclusión de todo ese discurso, miren lo que pasa. Cuando oyeron estas cosas, ¿quiénes? Los artífices, los trabajadores. ¿Se llenaron de gozo? ¿Se sintieron gozosos de haber escuchado esa palabra de Dios? ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, miren lo que dice. Se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es el Señor Dios del cielo. ¿Dijeron eso? Se llenaron de gozo diciendo, grande es el Señor del cielo. ¿Qué dijeron? Se llenaron de ira y se gritaron, grande es Diana de los Efesios. ¿Queda entender eso, hermanos? Ellos rechazaron la palabra de Dios porque sus negocios y sus dioses eran primero antes que la verdad de Dios. Y muchas veces nosotros cometemos errores cotidianamente y no nos damos cuenta también. Pero por eso traigo esta enseñanza tan divina, para que podamos nosotros poner en práctica la verdad de Dios. Miren de que cuando ellos escucharon la verdad, por medio de su propio jefe Demetrio,
¿Qué pasó aquí? Se llenaron de ira. ¿Cuántos en el mundo no se llenan de ira cuando se habla de verdad? Cuando anunciamos el evangelio, como dice Marcos 16:16, el que creyera y fuera bautizado, no es así. Solamente por creer ya somos salvos. No. La gente se llena de ira, pues aquí está la evidencia bíblica. Si te llenas de ira, porque no te deleitas de la palabra de Dios. Porque si te deleitares de la palabra de Dios, vas a buscar, vas a escudriñar, vas a verificar que lo que se te está enseñando es totalmente verídico. Por eso el texto de exhortación dice muy claramente, tenemos la palabra profética más segura, la cual nosotros tenemos que estar atentos como a una antorcha. ¿Estamos atentos a lo que dice la Biblia? ¿Estamos atentos a la voz de Dios? Tú sabes, tú decides, tú tienes la última decisión de decir, yo estoy atento, estoy haciendo, estoy trabajando, estoy motivándome, estoy haciendo, porque yo no quiero ser condenado, yo quiero ser salvo. Y sabemos, hermanos, de que la ira, lo dice en Efesios 4:32, dice, quitad pues de vosotros toda amargura, ira, enojo, ira, gritería, maledicencia. Todas esas cosas son obras malas. Entonces la ira ya no es buena. La gritería no es buena. Son pecados de muerte porque ellos lo reflejaron, porque se llenaron de rabia cuando escucharon de que no había que adorar ídolos, sino había que adorar a Dios. Se llenaron de rabia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le afectó el bolsillo. Dirán muchos, pero si con ese salario yo sustento a mi familia, ¿cómo yo voy a quitar el salario que yo doy de la diosa Diana y yo alimento a mi familia y ahora alabo a este Dios creador de la tierra y mis hijos están aguantando hambre, no me alimenta, no tengo nada? Y cuando yo estaba vendiendo las cosas para Diana, mi familia no le faltaba nada. ¿Cómo es posible que Dios me va a mantener así? Por eso es que el cristianismo es sufrido. Y el cristianismo no es para cobardes, hermano, es para valientes. No seamos como los israelitas cuando salieron de Egipto, cuando fueron probados en el desierto, que ellos desearon nuevamente regresar a Egipto porque allá tenían mejores alimentos y mejores comodidades. Muchas veces nosotros somos así, nos olvidamos de las cosas que están escritas porque no estamos dándole valor a las sagradas escrituras, porque estamos rechazando la palabra de Dios. Una vez explicado esto bíblicamente, ahora voy a traerles ejemplos, unos cuantos, no muchos, que se dan en la vida real y usted ya va a seguir haciendo la lista porque ya usted es idóneo, porque ya usted aprendió muy claro en el día de hoy. Miren estos ejemplos. Vimos el primero, que fue caso de idolatría. Ahora, vamos a ver el segundo, caso de prostitución. ¿Cuántas personas en el mundo no hay que se prostituyen? Y ese es su trabajo, queridos hermanos. Bueno, ellos dicen que es trabajo, yo no sé, pero ese es su trabajo. Para mí eso no es trabajo, pero ellos dicen que es su trabajo, que si no hacen eso, no pueden sustentar a su familia porque nadie los contrata, etcétera, etcétera. Bien, se le llevó el evangelio de Dios, ¿qué usted cree que ellos van a hacer? No. Yo aquí gano miles de dólares y yo no voy a bajar mi estado de nivel a rebajarme a una ama de casa, limpiar casa o a una secretaria o algo, porque esas personas obviamente no están capacitadas socialmente o estudiadas. Entonces yo no voy a rebajarme a trabajar para otro, etcétera, etcétera, cuando aquí yo gano miles de dólares y vivo bien. Muy poco aceptan la palabra, muy pocas personas la aceptan, la mayoría la rechaza. Pero los que la aceptan han alcanzado la gracia de Dios, porque han reconocido, necesitaban esa palabra, necesitaban esa ayuda para salir de ese estado. El mismo Jesús, ¿verdad?, perdonó también a muchas personas cuando estuvo en la tierra, los sacó de muchos estados y le dijo, ve y no peques más.
Entonces, estas personas también necesitan la palabra de Dios, porque quizás no todas las escuchan, pero la que la escucha ha alcanzado la gracia de Dios, querido amigo, querido hermano, porque Dios quiere salvar. El que se condena es el hombre mismo, con sus actitudes y sus acciones, pero Dios quiere salvar. Las personas que practican brujería, hechicería y tienen su negocio, viene la palabra de Dios, muchos dicen, aquí yo estoy bien, yo no necesito esa palabra. Así como hicieron los que estamos, los artífices y con Demetrio, ¿no? Los que están con lotería, ay caramba, ¿cómo yo voy a dejar mis billetes a estar vendiendo estas cosas? Yo no puedo dejar esto vive mi familia. Y a todo hermano ponemos familia. Todo lo que el hombre habla es familia. Además pone la familia, claro, porque vivimos en familia, obviamente, ¿no? Pero el hombre se excusa con la familia para no aceptar la palabra de Dios. Analícelo. Analícelo, el hombre siempre se excusa por la familia, como si fuese que la familia lo va a salvar de las llamas del infierno. La familia no te va a salvar del infierno, te puede llevar al infierno si está viviendo en cosas como estas. Pero si la familia está viviendo en santidad y honor, te va a llevar a ti también al lugar en que ellos están practicando, que es la salvación de Dios. Entonces es muy importante, hermano, nosotros aceptar la palabra y no rechazarla, porque estamos muchas veces acostumbrados a rechazar a los hermanos que hablan verdad. Estamos acostumbrados a rechazar a las personas que hablan la verdad, pero aceptar a los que hablan mentira, pero aceptar a los que son seductores, aceptar a los que son mentirosos, aceptar a los que tienen bastantes palabras hermosas en su lengua. Eso lo aceptamos así, rapidito, pero el que habla verdad, andas murmurando después en las paredes, sí, no sé qué, que me ayudó, pero eso no es nada, porque él es rico, esto me puede dar, oye, eso es mío, yo te doy de lo que yo tengo. Tú recibes lo que tienes y dale gracias a Dios por lo que te dio, pero empezamos, sí, él es millonario y me puede dar a mí tanto, eso no le cuesta $1,000, no le cuesta nada. Si yo te quise dar $50, aunque yo sea millonario, tú no tienes derecho a criticarme, porque eso salió de mi corazón. A donde tú empiezas a murmurar, decir, porque tú eres millonario, tú eres el malo. Recibiendo una ayuda o recibiendo algo, empiezas a murmurar de lo que se da. El malo eres tú, no el que da. Sigue diciendo, los casinos. Vemos personas adictas a esas cosas. Qué difícil es para esas personas, los bares, las cervecerías, ¿verdad? Tenemos negocios, muchas personas que tienen negocios de bares, de casinos, de cervezas, donde se vende licor. Hermanos, hay que tener cuidado de esto. Imagínense que un hermano esté trabajando y tenga un negocio de esto y esté vendiendo licor. Eso no es bíblico, hermano, no es bueno. Las personas del mundo, miren lo que pasa aquí, las personas del mundo van a ir a tu tienda. Y las personas del mundo van a decir, hey, chino, dame la caja de pinta, la caja de cerveza. Y tú le dices, no, aquí no se vende cerveza. Tu tienda prácticamente como un desierto. Casi 0 clientes, porque la gente solamente va a ir donde la tienda vende licores. Y entonces tú ves, pero no tengo ganancia, pero no tengo esto, pero y todos los demás tienen ganancia porque el licor es lo que da ganancia. Pero entonces la pregunta es, ¿estás haciendo lo mismo que hace el mundo y no estás haciendo la diferencia? El cristiano hace la diferencia, hermanos. Vender cigarrillos, tampoco, hermano. Hay que apartarse de lo malo. Y usted se va a dar cuenta de que cuando usted hace lo bueno, usted le cuesta. Porque la gente va a empezar a aborrecer. La gente te va a decir, hey, tú estás aquí en esta tienda y no vendes nada. No, me cierra esta tienda, ¿para qué la vas a tener abierta? Te van a empezar a aborrecer por lo bueno que estás haciendo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que es fácil avergonzarse? Porque cuando el mundo presiona, te sientes avergonzado. Pero cuando tú tienes fe y convicción en Dios, tú no te sientes avergonzado. Los negocios fraudulentos, negocios malos, hermanos, todas estas cosas nos alejan de Dios. Los divorcios, cuántas personas que tienen divorcios, etcétera, cuántos matrimonios, 2, 3, 4, 5, 6 matrimonios y divorciados, y vienen, reciben la palabra de Dios y le dicen de que y él ya está casado con otra pareja y recibe la palabra, y cuando la Biblia le dice de que el Señor esa no es su esposa, él va a decir, si yo tengo familia con ella,
Ya yo tengo, y la familia siempre ahí, ¿se dan cuenta? La familia allí, yo tengo familia con ella. Ahora esos hijos, entonces el otro Señor, si tú quieres la vida eterna, tú tienes que hacer el bien. Y el bien cuesta hacerlo. Tú decides lo que tú quieres hacer, porque quien se mete en todos esos problemas es el hombre por andar en sus pensamientos malos, en su vana manera de pensar. Lo acabamos de ver arriba, ¿no? Entonces, ¿quiénes viven todo eso? El hombre que no obedece a Dios. Y ahora tienes que sufrir las consecuencias, porque ese fue el estado de tus obras que estábamos haciendo cuando vivíamos en el mundo. Cuando aceptamos a Cristo, tenemos que ahora aceptar la nueva vida. Todo para el bien y no para el mal, sino para agradar a Dios. Las malas costumbres de este mundo también nos alejan a rechazar a Dios. Ya usted en su casa, hermano, ya usted va a poder entonces seguir anexando todas estas cosas y a poder seguir agrandándolo, ¿verdad? Yo solamente traje unas cuantitas porque si no se hace demasiado largo, pero ya el ejemplo bíblico lo tiene para que usted pueda entonces ver, mira, ve, si esto llena de ira es porque no son de Dios, y aunque sean cristianos y se llenan de ira, no son de Dios. Como último punto para finalizar, queridos hermanos, ya esta hermosa enseñanza en esta tarde acerca de no rechazar la palabra de Dios, dice así: ¿cuál sería el fin si seguimos rechazando a Dios? Vamos a leerlo rápidamente, pero de forma nutritiva, lo que dice la primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, ¿qué cosa? La palabra de Dios, el que desecha la palabra de Dios, no desecha a hombre, sino a Dios. Si tú desechas los mandamientos de Dios, si tú desechas todo lo que se está mencionando, estás desechando la vida eterna. No nos quejemos después. ¿Por qué estamos en ese lugar que aparece en la imagen? Quemándonos, porque nos los ganamos por nuestras propias obras. Cada uno trabaja para condenación o para salvación. Tú decides a dónde quieres trabajar. Siguiente. Dice en Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla. La palabra nos está hablando, queridos hermanos, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La palabra es dura, hermano, pero nutritiva. Siéntala en su paladar y bájela, cómala, digiérala, gócela, vívala, hermano, no la rechace, viva esta palabra, rechace esto, rechace el dolor, rechace el sufrimiento, rechace el dolor de esa mujer en la imagen. Eso es lo que hay que rechazar y aceptemos la palabra de Dios. Usted va a continuar insistiendo en rechazar a aquel quien puede librarte del infierno. Esa decisión la tomas tú. En Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, querido hermano. Esa palabra nos va a juzgar en el día postrero. No esperemos eso. Hagamos el bien ahora que podemos. Y como último texto de este tercer punto, 2 Tesalonicenses, uno de mis favoritos, 1:8-9, porque yo no quiero estar allí, por eso digo que es mi favorito, uno de mis favoritos, porque yo no quiero estar allí. Ya conocido por muchos de ustedes, texto de memoria. Yo creo que lo deben estar hablando a la vez que yo también lo voy diciendo, porque ya se lo saben la mayoría de todos ustedes. En llama de fuego, siga diciéndolo, dígalo, porque es importante entenderlo para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Léalo bien, mírelo bien, entiéndalo bien. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, dice Dios,
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Usted, amigo hermano, entiende lo que lee. Si usted entiende lo que lee, usted no practica el pecado, usted practica las obras del Señor. Y yo sé, hermanos, que estamos nosotros luchando para la salvación, pero hay que hacerlo en obediencia a Dios. Como reflexión, hermanos, para finalizar esta hermosa enseñanza, porque quiso traerlo como una enseñanza, queridos hermanos, vamos a ver lo que nos dice Juan 8:45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice Jesús. Jesús habla la verdad y nadie le cree. Los hijos de Dios hablan la verdad y nadie le cree. ¿Quién redarguye de pecado a los que hablan la verdad? El que es de Dios. Presta atención, mire con lujo de detalle. El que es de Dios, oído y observe. La palabra de Dios oye, no pone pretextos. No, yo hago esto porque yo considero esto. No, yo hago esto porque no sé qué. No, yo no considero eso que está bien. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Las decisiones que tú hagas de tu vida no las puedes justificar por tu sabiduría, tienen que ser iluminadas por la palabra de Dios para llamarte hombre justo, dice Dios, para ser amigo de Dios. En rojo ahora, presta atención. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que no se goza, el que no se siente bien al oír la palabra de Dios es porque no es de Dios, aunque se llame él cristiano, aunque diga él, no, yo soy cristiano y pertenezco a tal iglesia, y no se goza de la verdad de Dios, sino del fanatismo. Ese hombre no es cristiano y no ha sido ungido en la sangre de Cristo, no es un discípulo de Dios, no es una sierva de Dios. Dios no quiere fanatismo, hermanos, que es lo que le gusta vivir en el mundo. Dios quiere siervos fieles, de corazón puros. No de corazón mentirosos, sino de corazón puros en servir su palabra. Y este otro texto para que se siga reflexión, queridos hermanos. El niño, allí, suavecito, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ahí está. No es solamente oír, sino obedecerla. Y para finalizar ahora sí, hermanos, esta hermosa enseñanza, me he extendido un poco del tiempo, sé, estoy claro, pero sé de que usted está recibiendo una palabra de poder, porque todo lo que viene de Dios tiene poder y tiene salvación y tiene unción en espíritu. Con este mensaje, hermanos, voy a finalizar esta enseñanza en esta hermosa tarde. Dice así: quien ama la verdad busca tener pleno conocimiento en ella. Analícelo, medítelo en casa, todo esto que se ha enseñado, y empecemos a aceptar y a buscar esa verdad y no rechazar la palabra de Dios, más bien rechacemos las obras inmundas, rechacemos las obras pecaminosas, la vanidad de nuestra mente, y pidámosles a Dios: Señor, ilumina mi camino, ilumina mi cuerpo, mi espíritu y mi alma, porque yo quiero ser un siervo fiel. Dígalo de corazón: en usted, yo quiero ser un siervo fiel. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar entonces, queridos hermanos, a la cena del Señor, pidiéndole a el hermano Gilberto Torres Padre que por favor nos ayude con esta participación que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos.